Cuando se resuelva este asunto, letún remar, ¿de acuerdo? Estaba sentada en el banco de piedra del patio de la villa, perdida en mis pensamientos, cuando Isen trajo a Lila frente a mí. Hacía apenas 3 horas que Lila había sido captada por los paparazzi, sospechosa de ser la amante de Isen. Todo Internet estaba indagando en su pasado, acusándola de ser la rompehogares que había destruido la dulce historia de amor de Mai y Isen. Una tercera persona, una intrusa, había arruinado la imagen pública de Isen como un esposo devoto de la noche a la mañana, e incluso los cimientos de su empresa comenzaron a temblar. En mi vida pasada, cuando Isen vino a mí con los papeles del divorcio, estaba tan furiosa que arranqué todas las rosas que había plantado para mí en el patio. Grité histéricamente, exigiendo respuestas sobre su relación con Lila. Era evidente que ella era solo su hija benefactora. Había innumerables maneras en que podría haber manejado la situación, pero eligió sacrificarme solo para evitar que la depresión de Lila empeorara. Lo que Isen no sabía era que, durante el periodo en que el escándalo se gestaba en línea, a mí también me diagnosticaron depresión moderada. Outem, me llamó Isen. Mi nombre, una vez más, me sacó de mis pensamientos. Bajé la mirada y fijé los ojos en los papeles del divorcio que yacían sobre la mesa de piedra. Isen se arrodilló a mis pies, sus profundos ojos mirándome. Sus cálidas manos sujetaron las mías y su voz, con un tono persuasivo, me dijo, Outem, haz esto por mí, ¿de acuerdo? Diremos públicamente que nuestro matrimonio ha sido solo de nombre durante mucho tiempo, que decidimos divorciarnos hace 1 año, pero que simplemente no habíamos encontrado el momento adecuado para anunciarlo. No respondí de inmediato. Detrás de él, Lila estaba de pie, vestida de blanco y cubierta con la chaqueta de Isen. Sus labios estaban pálidos y sus ojos enrojecidos. Hermana Outem, por favor, ayúdame, ¿de acuerdo?, suplicó. Mi madre se suicidó por el acoso cibernético. No quiero seguir sus pasos, por favor, incluso me arrodillaré y te lo rogaré. Estaba a punto de arrodillarse cuando Isen se levantó rápidamente, la sostuvo y la atrajo protectoramente hacia sí. Su expresión se ensombreció mientras la reprendía en voz baja. ¿Qué estás haciendo? Lila se estremeció. Su voz, frágil y entrecortada por las lágrimas, lo miró. Lo miré con los ojos llenos de lágrimas. Solo quería que mi hermana Outem se sintiera mejor. La paciencia de Isen se agotó visiblemente. Al volverse hacia mí, la dulzura en su semblante desapareció por completo. Outem, no estoy aquí para negociar. Ya he tomado una decisión. Si te niegas a firmar, no me culpes por lo que suceda después. Sostuve su mirada con calma. Guardó silencio, pero yo sabía lo que iba a decir. Era muy consciente de hasta dónde llegaría. Encontraría innumerables maneras de obligarme a ceder. Si llegaba el caso, no podría ganar contra los abogados de su empresa. Eso fue exactamente lo que me dijo en mi vida pasada. Después, me tendieron una trampa y me fotografiaron en situaciones comprometedoras con modelos masculinos, con pruebas condenatorias que me tacharon de adúltera de la noche a la mañana. Me convertí en una vergüenza pública, humillada por el mundo, mientras él y Lila se hacían las víctimas inocentes. Firmaré, dije tras una larga pausa, pero tienes que aceptar una condición. Isen me miró rápidamente y asintió. Me entregó la pluma y la tomé con una expresión completamente serena mientras firmaba el divorcio. No vas a leer el acuerdo primero, frunció el ceño. Sonreí levemente. No hace falta. Los términos serán prácticamente una ruptura total, me cedía todos sus bienes, quedándose sin nada. Todo esto solo para proteger a Lila y devolverle la amabilidad a su familia. Vayamos mañana al registro civil, dije. Vale, respondió. Por un momento, su mano, que sostenía los papeles del divorcio, vaciló. Sus ojos reflejaban cierta confusión, pero al final no dijo nada. Mientras se marchaban, Lila se giró y me miró con una sonrisa burlona. Sus labios se movieron en silencio, pero pude distinguir claramente sus palabras, lo has perdido. En efecto, lo había perdido todo en mi vida, pero ahora no quería volver a perderlo. Media hora después, la pantalla de mi teléfono se iluminó con un mensaje de Isen. Outem, lamento que hayas tenido que pasar por esto hoy. Cuando pase esta situación, te daré un gran banquete de bodas y nos volveremos a casar.
No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo empeoraba la depresión de Lila. ¿Me entiendes, verdad? Leí sus palabras y no pude contener la risa, aunque se me llenaron los ojos de lágrimas. Fue como en la vida anterior. Isen se había emborrachado con sus amigos, intentando urdir un plan para obligarme a divorciarme. Lo que olvidó fue que sus amigos también eran mis amigos. Uno de ellos, Jason, había intentado convencerme de que entendiera a Isen, diciendo que era un hombre profundamente leal y agradecido. Me explicó cómo el padre de Lila había reconocido las habilidades de Isen, había invertido en él y lo había ayudado a iniciar su negocio. Sin la familia de Lila, Isen no habría alcanzado el éxito. Lloré al replicar que Isen podría haber aclarado la situación de innumerables maneras. ¿Por qué tenía que ser el divorcio? Jason guardó silencio, admitiendo que le había hecho la misma pregunta a Isen. La respuesta de Isen había sido: alguien tiene que salir perjudicado. Autumn lo entenderá porque me ama. ¡Qué absurdo! Por mucho que lo amara, tuve que sacrificarme. Afortunadamente, aún tenía una oportunidad. En lo que respecta a Lila, Isen siempre actuaba con rapidez. Esa misma tarde, después de firmar los papeles del divorcio, organizó una rueda de prensa para esa misma noche. Incluso envió a su asistente para invitarme y aclarar la situación. Antes de que pudiera responder, el asistente, asumiendo que me negaría, me transmitió las palabras de Isen: señorita Autumn, debería asistir a esta rueda de prensa, aunque no sea por el señor Isen, sino por su reputación. Hice una pausa y solté una risa amarga. Isen me estaba amenazando, intentando usar las mismas tácticas de mi vida anterior para doblegarme. Quería ensuciarme y hacerme sufrir bajo el peso de la opinión pública hasta que no me quedara más remedio que agachar la cabeza. Nunca lo entendí. ¿Isen me veía como su esposa o su enemiga? Esta vez quería aclarar públicamente nuestra relación, y yo no era la excepción. La rueda de prensa se celebró en el gran salón de baile del hotel más lujoso de la ciudad. Los periodistas invitados eran todos figuras influyentes del sector. Cuando Lila apareció del brazo de Isen, vestida con un elegante cheongsam, los reporteros los rodearon al instante. Isen, instintivamente, la protegió sonriendo mientras bloqueaba suavemente los micrófonos que la enfocaban. Por favor, denos algo de espacio. Responderé a sus preguntas una por una en breve, dijo con voz tranquila y educada. Levantó la vista y su mirada se encontró con la mía entre la multitud de reporteros. Por un instante, ingenuamente esperé que diera un paso al frente. Yo también quería protegerme, pero al segundo siguiente apartó la mirada. Su expresión era la misma, su sonrisa inquebrantable. Miró a Lila en el escenario como si no me hubiera visto en absoluto. Resoplé, esbozando una sonrisa amarga. Un joven reportero, probablemente un becario, me entregó nervioso un micrófono y preguntó: señorita Autumn, ¿es cierto que se ha divorciado del señor Isen? Sí, sonreí, asintiendo con calma. El becario se acomodó las gafas, insistiendo: pero usted y el señor Isen fueron novios desde el instituto, salieron durante 7 años y estuvieron casados 5. El mes pasado, incluso se gastó una fortuna comprando una isla y poniéndole su nombre. ¿Cómo pudo divorciarse tan repentinamente? Mantuve la sonrisa, aunque ya no llegaba a mis ojos. Esa isla era algo que me debía, respondí. Para cuidar de Lila durante su enfermedad, Isen se perdió mi cumpleaños y no preparó mi regalo. En mi vida pasada, me emocioné tontamente con la isla, solo para descubrir después que había sido idea de Jason. Isen ni siquiera sabía dónde estaba ubicada. El becario dudó antes de preguntar tímidamente: ¿todavía ama al señor Isen? Un silencio sepulcral nos envolvió. Todos los reporteros que estaban cerca dejaron de hablar, esperando mi respuesta. Incluso Isen, de pie en el escenario, giró la mirada hacia mí, frunciendo ligeramente el ceño. Sostuve su mirada brevemente antes de volverme hacia la becaria y respondí sin dudar: no. La entrevista no duró mucho más. Después de que Isen aclarara públicamente que nuestro matrimonio había terminado hacía 1 año, se marchó esa misma noche. Me convertí en un objeto desechado ante los ojos del público, mientras Lila era aclamada como la víctima inocente de todo el escándalo.
La entrevista de ese día permaneció en lo más alto de las redes sociales durante varios días y el tema siguió siendo tendencia. Las palabras de Isen durante la rueda de prensa avivaron la polémica. Autumn y yo ya habíamos planeado divorciarnos hace un año. Intentábamos manejarlo en privado, pero ahora que personas inocentes se han visto implicadas, no nos queda más remedio que aclarar públicamente que Hila no era una tercera persona en nuestra relación. Era la única persona que le importaba a mi mentor en este mundo, y es natural que yo la cuide. Espero que todos puedan ver este asunto con racionalidad. Los fans no tardaron en tergiversar la historia, afirmando que la razón de la ruptura de mi matrimonio con Isen fue mi incapacidad para tolerar incluso el más mínimo defecto. Pintaban su supuesto vínculo fraternal puro como algo noble, mientras a mí me retrataban como mezquina y carente de gracia. Decían que no había aprendido ni una pizca de la lealtad y gratitud de Isen después de 5 años de matrimonio. El tema siguió generando controversia durante días, dejándome como la villana de la historia. Tras finalizar el certificado de divorcio y salir del juzgado civil, Isen me detuvo. No te tomes a pecho lo que dice la gente en internet, pronto lo olvidarán. Hice una pausa, incapaz de contener una leve risa. Es curioso, ¿verdad? Ambos estamos siendo atacados en línea, pero la diferencia en el trato es tan marcada. Isen no respondió, pero su expresión se tensó. En 2 meses será otoño, cuando empiece el año, será año nuevo. De acuerdo. Se acercó, con la mirada fija en mí, pero di un paso atrás, manteniendo la calma, mientras miraba a los reporteros que la seguridad retenía cerca. Isen pareció darse cuenta de su error y se detuvo en seco. Vuelvo a Harbor City, dije. Ha pasado mucho tiempo. Ya que has vuelto, respondió, quizás sea buena idea que cuando llegue año nuevo te recoja y te lleve a casa. Lo interrumpí antes de que pudiera terminar. Isen, cuando acepté firmar los papeles del divorcio, me prometiste una cosa. Es hora de que cumplas tu palabra. La sonrisa de Isen se congeló en su rostro, sus ojos se nublaron de confusión. Quiero que no vuelvas a aparecer frente a mí jamás, dije con una sonrisa. Al darme la vuelta para irme, desapareciendo entre la multitud, Isen se quedó paralizado, incapaz de procesar mis palabras. Por un instante, vi el pánico reflejarse en su rostro, un miedo como si estuviera a punto de perder algo muy preciado. Era la misma inquietud que había sentido cuando firmé los papeles del divorcio sin oponer resistencia. Entonces, había anticipado que gritaría, lloraría y armaría un escándalo, tal como lo había hecho en el pasado. Incluso se había preparado, ensayando maneras de manejar mi arrebato. Pero no lo hice. Tomé la pluma con una expresión tan tranquila como el agua en calma, firmé y me alejé. En ese momento, sintió un fugaz impulso de detenerme, pero al final no hizo nada. Se decía a sí mismo que no importaba, Autumn lo amaba profundamente, después de todo, aquello era solo un divorcio falso. Siempre podría compensármelo después, pero Hila era diferente. No podía permitir que la lastimaran de ninguna manera. Años atrás, fue el padre de Hila quien vio potencial en él y se arriesgó a enemistarse con otros accionistas para invertir en el proyecto de Isen. Fue esa decisión la que elevó a Isen a su estatus actual como uno de los miembros de la élite emergente de la ciudad. Antes de que el padre de Hila falleciera, le hizo prometer a Isen que cuidaría de Hila y velaría por su bienestar. Isen no podía soportar traicionar esa confianza. Jason le preguntó una vez a Isen, si algún día Hila y Autumn cayeran por un precipicio, ¿a quién salvarías? Isen se rió, descartando la pregunta como absurda. Salvaría a Hila, por supuesto, pero también moriría con Autumn. Jason se rió con él, pero añadió, ¿y si Autumn no quiere morir? Isen, no puedes aprovecharte de su amor por ti para seguir lastimándola así. Si alguna vez deja de sentir tu amor, perderá la esperanza. Isen no se tomó esas palabras en serio en ese momento, restándoles importancia. Sin pensarlo 2 veces, las rechazó. No se dio cuenta de lo proféticas que resultarían esa noche. Isen regresó a la villa después de casarse con ella. Siempre había vivido en la villa, a mitad de la colina. Era una artista excepcional, considerada una niña prodigio desde los 10 años, cuando su etérea pintura de paisaje cautivó al público y le valió el título de joven genio de la pintura tradicional china. Todos creían que tenía un talento extraordinario en esta forma de arte y que eventualmente se convertiría en una figura destacada en el campo,
y así fue. Pero después de su matrimonio, su estilo artístico cambió drásticamente. Sus obras ya no tenían el mismo atractivo que antes. Su mentor intentó incansablemente guiarla, pero no sirvió de mucho. Finalmente, abandonó la pintura por completo, incluso rechazando la idea de volver a tomar un pincel. Isen entró en su estudio y se quedó paralizado al ver el paisaje sobre el caballete. Con solo unas pocas pinceladas, la escena cobraba vida, vívida e hipnotizante. Al encenderse la luz en el estudio, la señora Chun entró sorprendida al encontrar a Isen allí. «Señor», dijo con vacilación, «esta pintura. Es algo en lo que la señora trabajó». Isen levantó la vista. «¿Cuándo pintó esto?» «Fue el día que trajiste a la señorita Hila a casa», respondió la señora Chun. Isen asintió levemente. Intentó sonreír, pero por mucho que lo intentara, no pudo. Salió del estudio y regresó al dormitorio que había compartido con ella. Se había repetido incontables veces que esto era solo un divorcio temporal. Una vez que pasara la tormenta, le propondría matrimonio de nuevo, le daría la gran boda que merecía y arreglaría todo. Pero, de alguna manera, siempre sentía un vacío en el corazón. Las palabras que ella le había dicho ese mismo día las descartó como si las hubiera pronunciado con ira. En su mente, era imposible que no volviera al hogar que habían construido juntos. El golpe en la puerta del dormitorio principal rompió el silencio. Sentado al borde de la cama, Isen levantó la vista y vio a Hila de pie en la puerta. Llevaba un vestido fino, con las mejillas ligeramente sonrojadas, mirándolo en silencio. «¿Por qué estás aquí?», preguntó. Hila se mordió el labio antes de responder en voz baja. «Tenía miedo de estar sola en el hotel, así que vine a buscarte». «¿Te molesto?». Isen frunció el ceño ligeramente, pero aún así dijo, «Está bien, es tarde. Le pediré a la señora Chun que prepare una habitación de invitados para que te quedes esta noche». Mientras buscaba su teléfono para llamarla, Hila entró en la habitación. Sus delicados ojos, llenos de ternura, lo miraron. «Isen», dijo suavemente, «no quiero quedarme en la habitación de invitados, ¿está bien?». Su ceño se frunció aún más, sus labios se entreabrieron como para negarse, pero al ver sus ojos enrojecidos, dudó. Finalmente, su resolución flaqueó. Para cuando el avión aterrizó en Harbor City, fue Mason quien vino a recogerme años atrás, cuando tenía 18. Mason había salvado a una chica, pero fue falsamente acusado de agresión. Fue sentenciado a 3 años de prisión y, con antecedentes penales, ninguna empresa estaba dispuesta a contratarlo. Lo conocí en una exposición de arte. Nunca hablaba con nadie, siempre mantenía la cabeza baja. Cuando alguien se acercaba, retrocedía tímidamente. Una noche, mientras volvía a casa, me encontré con un grupo de matones y casi fui víctima de un ataque. Mason pasaba por allí. Pensé que haría la vista gorda, pero no lo hizo. Sin dudarlo un instante, intervino para salvarme. Más tarde le pregunté, ¿y si te hubiera traicionado como los demás? Me dedicó una sonrisa amarga y dijo, que así sea. Usando la influencia de mi familia, limpié su nombre y saqué la verdad a la luz. El día que se demostró su inocencia, se quedó a la distancia, mirándome con los ojos llorosos e inclinándose profundamente en señal de gratitud. 3 años en prisión no habían borrado su bondad. Después de que mi padre salvara a Mason y le tendiera la mano, hizo los arreglos para que Mason se uniera a nuestra empresa, empezando desde abajo. Ahora Mason es el asistente más fiable de mi padre. Ha pasado mucho tiempo, Mississippi, dijo Mason, vestido con una gabardina, mientras tomaba mi maleta con naturalidad. Asentí con la nariz ardiendo por una tristeza inexplicable. Hace 5 años, cuando me casé con Isen y lo seguí al norte, mi padre envió a Mason al país para un programa de entrenamiento intensivo. En mi vida anterior no volví a ver a Mason antes de mi muerte. «Mississippi, ¿piensas irte de nuevo después de esta visita?», preguntó Mason. Negué con la cabeza. «Me quedo». Sonrió levemente. «El señor Chu se alegró mucho de saber que has vuelto, Mississippi». Al oír ese nombre, apreté el puño en el bolsillo, la amargura me invadió. Cuando la noticia de mi divorcio con Isen se extendió por todas partes, mi padre, preocupado de que sufriera,
voló toda la noche desde Harbor City a la capital. Intentó persuadirme con insistencia. Ethan siempre hace las cosas de forma confusa e indecisa. En aquel entonces estaba dispuesto a trabajar con ese anciano de la familia de Lila, pero rechazó tu ayuda. Si no quería depender de ti, bien, pero ¿acaso no seguía dependiendo de ellos? Autumn, deja que el divorcio se concrete. Ethan no es el indicado para ti. Quería llevarme de vuelta a Harbor City, pero me negué. Lloré, luché y supliqué que me dejara quedarme. Entre lágrimas, le dije que amaba a Ethan, que no quería el divorcio. ¿Por qué debería sacrificarme para satisfacer su gratitud? Aunque me costara la vida, no lo dejaría. Al final no me fui. Mi padre se enfureció tanto que sufrió un infarto y lo llevaron de urgencia al hospital. Recibimos múltiples avisos de estado crítico durante la noche y el cabello de mi madre se volvió blanco en una sola noche. Cuando mi padre finalmente despertó, no me dirigió la palabra, pero sabía que estaba profundamente decepcionado, incluso con ella. En mi lecho de muerte, mi madre intentó razonar conmigo: tu padre nunca se ha entrometido en ninguna de tus decisiones, pero Ethan no te conviene. Pero no la escuché. Obstinadamente perseguí lo que quería, chocando repetidamente contra la pared hasta que me costó la vida. Solo entonces me di cuenta de que no era tan importante para Ethan como creía. ¿Están bien?, le pregunté a Mason. Él asintió. La empresa prospera y tanto el señor como la señora Chu gozan de buena salud. Sonreí levemente, encontrando su mirada serena. Gracias, Mason. Gracias por cuidar de mis padres en mi lugar. Negó con la cabeza. Era mi deber. Si no hubiera sido por ti y el señor Chu, habría muerto en algún rincón oscuro hace mucho tiempo. Los temas del momento en las redes sociales seguían creciendo sin control. Lo que comenzó como acusaciones de que Hila era la amante de Ethan se transformó en afirmaciones de que él era insensible e infiel. Ayer, los paparazzi nos fotografiaron a Mason y a mí en el aeropuerto, alimentando los rumores de que le había sido infiel a Ethan, lo cual era la verdadera razón de la ruptura de nuestro matrimonio. No pude evitarlo, pero solté una carcajada amarga cuando bajé la mirada a mi teléfono. Vi un mensaje de la cuenta privada de Laia. Me había enviado una foto suya de la noche anterior en la villa. El mensaje decía: Ethan me invitó a quedarme a dormir. ¿Qué crees que hará esta noche? Ethan es un hombre responsable, pero ahora que se ha liberado de sus ataduras, Autumn, tu marido es mío. Claramente intentaba provocarme, pero mi corazón ya era insensible a esas cosas. Mason me ofreció una taza de té, mirando con preocupación la pantalla de mi teléfono antes de decir con calma: Mississippi, me aseguraré de que se haga justicia por todos los agravios que ha sufrido. No respondí a sus palabras. En cambio, pregunté: oí que mi padre te presentó a varias personas de la alta sociedad y te animó a formar una familia. ¿Por qué te negaste? Mason se quedó paralizado, sorprendido por mi pregunta. Sus manos temblaron ligeramente mientras acomodaba la taza de té. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de insistir: ¿es por mi culpa? Su mirada parpadeó nerviosamente al encontrarse con la mía por un instante antes de volver a apartarla. En los últimos 5 años, aunque no nos habíamos visto, Mason nunca dejó de enviarme regalos de cumpleaños extravagantes, incluso me transfería grandes sumas de dinero de vez en cuando, prácticamente dándome todo lo que ganaba. Rechacé sus gestos incontables veces, pero él persistía. Un día lo llamé y, por primera vez, perdí la paciencia con él. Le dije: Mason, tú me salvaste la vida una vez y yo te ayudé otra, eso nos pone a mano. Mi padre te trajo a la empresa y todo lo que has logrado hoy es gracias a tu propio esfuerzo. No me debes nada, no soy tu acreedora. Lo que estás haciendo solo daña mi matrimonio, haciendo que Ethan malinterprete nuestra relación. Después de esa conversación, Mason dejó de transferirme dinero, sus regalos se volvieron más moderados, ya no eran extravagantes. Mason, ya te lo he dicho antes, no me debes nada, repetí. Se mordió el labio como dudando y luego respondió: no es por eso. Me miró, sus labios se curvaron en una leve sonrisa, sus ojos rebosaban sinceridad. Te amo, señorita Autumn. Sé que hay un mundo de diferencia entre nosotros, como el barro y las nubes.
Nunca me atreví a esperar que me miraras, pero mi corazón te pertenece. No quiero engañarme ni retener a nadie. Mientras las palabras de Mason se apagaban, levanté la mirada para observarlo en silencio. Teníamos la misma edad, pero él había madurado mucho antes que yo. Cuando lo conocí, era tímido y se sentía fuera de lugar. Ahora era un pilar de la empresa y el confidente más leal de mi padre. Anoche, al regresar a la antigua casa, mi padre habló conmigo largamente. Habló del futuro de la empresa, de mi futuro, y luego me hizo 2 preguntas. La primera fue, ¿todavía amas a Isen? Negué con la cabeza y respondí que no sin dudarlo, pero cuando hizo la segunda pregunta, guardé silencio. ¿Considerarías casarte con Mason? Mi padre planeaba su jubilación, y aunque Mason había estado a su lado durante años, no era parte de nuestra familia. Al principio no estaba segura, pero ahora sabía la respuesta. Mason, ¿te casarías conmigo? 2 días después, en la capital, Isen estaba sentado en el estudio de arte, con la cabeza gacha, mientras reproducía el video de mi entrevista con el becario. ¿Todavía ama al señor Isen?, me había preguntado el becario. Sonreí, y no respondí. 3 palabras vacías, pero aún así lo dejaron inexplicablemente asfixiado. Había repasado ese momento incontables veces, intentando descifrar algo en mi expresión, pero no encontró nada. Frustrado, cerró la ventana de chat, pero al volver a abrirla se dio cuenta de que nuestro último intercambio era del día en que le recordé que nos viéramos a las 9 de la mañana en la oficina de asuntos civiles para finalizar nuestro certificado de divorcio. Simplemente había respondido, de acuerdo, y eso fue todo. Antes me encantaba aferrarme a él, compartir cada pequeño detalle de mi vida. Siempre respondía con prontitud, pero al revisar nuestro historial de chat notó cómo, con el tiempo, se había vuelto casi unilateral. Hablaba conmigo misma y sus respuestas ocasionales no eran más que, de acuerdo, o, entendido. Había estado demasiado ocupado con el trabajo en la empresa. Después de que el padre de Lila falleciera, su depresión había empeorado y había intentado suicidarse varias veces. Estaba absorto intentando gestionarlo todo y no había podido concentrarse en mí. De repente, Jason le envió un mensaje: Autumn se casa con Mason. Isen se puso de pie de un salto, conmocionado, y accidentalmente tiró un caballete cercano. El cuadro de paisaje que colgaba sobre él cayó al suelo al agacharse a recogerlo. Un informe médico se deslizó de debajo del cuadro. Se quedó paralizado durante 2 segundos al terminar de leerlo. Las yemas de sus dedos temblaron ligeramente. El paciente presentaba una grave inestabilidad emocional con pensamientos suicidas recurrentes. Se observaron graves trastornos del sueño. El paciente mostraba signos de depresión moderada. La fecha al pie del diagnóstico era el mismo día en que Isen me propuso el divorcio. Isen, ¿qué ocurre?, preguntó Hila al oír el alboroto mientras entraba corriendo al estudio desde el dormitorio principal. Al ver el informe en manos de Isen, un brillo calculador cruzó sus ojos. ¿Puedo echarle un vistazo?, preguntó en voz baja. Isen no dijo nada, pero sintió una opresión dolorosa en el pecho. Hila tomó el informe sin resistencia, hojeó algunas páginas y, aliviada, le dio una palmadita en el hombro antes de decir: no te preocupes, Isen. Recuerda que yo también sufro de depresión. Has visto lo mal que me pongo durante mis episodios, pero ese día vi a Autumn. Parecía perfectamente sana, para nada como alguien que sufre una enfermedad. Quizás solo estaba demasiado alterada y fingía estar mal. Hila iba a continuar con el informe, pero Isen, reprimiendo sus emociones, se lo arrebató de las manos. Se alejó unos pasos, con la mente acelerada, antes de volverse bruscamente hacia ella. A partir de mañana, no te quedes más en la habitación principal, dijo secamente. Si Autumn se entera, causará problemas innecesarios. Hila se quedó paralizada, atónita. Cuando reaccionó, intentó seguirlo, llamándolo. Isen ya había bajado las escaleras apresuradamente, sin siquiera ponerse el abrigo. En ese momento, a Isen no le importaba si el informe era real o no, ni si yo realmente me casaba con Mason. Lo único en lo que pensaba era en encontrarme y llevarme de vuelta a casa. Mason, por otro lado, se había involucrado meticulosamente en cada detalle de los preparativos de nuestra boda. Durante el día,
gestionaba los asuntos de la empresa y supervisaba los preparativos. Por la noche, se sentaba en el salón, escribiendo cuidadosamente las invitaciones a mano. Autumn, no tienes que encargarte de todo esto tú sola. Deja que tu asistente se ocupe. Ya estás trabajando demasiado, no hay necesidad de agotarte más. Me quedé de pie en lo alto de las escaleras, con una taza de té en la mano, mirando hacia abajo. Al verme en la sala, dejó la pluma y me dedicó una cálida sonrisa. Pase lo que pase, quiero darte lo mejor, Autumn. Sé que tal vez no ocupe un lugar en tu corazón, pero siempre has estado en el centro del mío. Por un instante, al cruzarse nuestras miradas, sentí un destello de emoción en mi interior, algo que no había sentido en mucho tiempo. Mason, no tienes por qué preocuparte por esto, solo concéntrate en ser una novia hermosa, añadió con una suave risa. Sus ojos, aunque tranquilos, ya no ocultaban la profundidad de sus sentimientos. Sonreí levemente y asentí, pero no esperaba que Isen apareciera en Harbor City. Mason y yo acabábamos de salir del probador después de probarnos nuestros trajes de boda cuando vi a Isen de pie bajo un árbol al otro lado de la calle. Llevaba una sencilla camisa blanca, el cabello ligeramente despeinado, el rostro pálido y sin su vitalidad habitual. Su mirada se detuvo en mi mano, entrelazada con la de Mason, antes de apartarla. Isen forzó una débil sonrisa y dijo, Autumn, he venido a llevarte a casa. No tenemos que esperar hasta el año que viene, volvamos a casarnos ahora. Mientras daba unos pasos hacia nosotros, Mason instintivamente se interpuso entre él y yo, pero lo detuve con un toque suave, ajustándole la corbata ligeramente torcida. Le dije en voz baja, espérame en el coche, ahora voy. Mamá ha preparado tu plato favorito esta noche, luego volveremos juntos a casa. Mason bajó la mirada para encontrarse con la mía, y sus labios se curvaron en una leve sonrisa. De acuerdo, dijo, lanzándole una mirada tranquila a Isen antes de darse la vuelta y caminar hacia el coche. Ahora solo estábamos Isen y yo al borde de la carretera. Instintivamente intentó acercarse, pero retrocedí con suavidad, manteniendo un tono amable. Señor Isen, mantengamos cierta distancia entre nosotros, de lo contrario, si los paparazzi nos pillan, las redes sociales se llenarán de historias sobre cómo me aferro a mi exmarido otra vez, sin importar la hora ni el lugar. No podía permitirme otro escándalo. La gente siempre es excepcionalmente dura con las mujeres. La situación con Hila fue un claro ejemplo. De principio a fin, fue Isen quien no supo manejar las cosas correctamente, y sin embargo, al final, fui yo la acusada de ser mezquina y carecer de gracia. Los ojos de Isen se ensombrecieron. Una sonrisa amarga se dibujó en sus labios, aunque no llegó a sus ojos. Le pedí a mi asistente que se encargara de la situación en el andén. Lamento que hayas tenido que pasar por esto. No me di cuenta de cuántos problemas causó. Tú tampoco lo notaste. Lo miré y respondí con calma, Isen, si no supieras cuánto daño puede causar la opinión pública, no habrías decidido divorciarte de mí solo para proteger a Lila. En mi vida anterior, después de ser falsamente acusada de engañarlo con varios modelos, fui humillada públicamente y Isen me dejó. Mi carrera se desplomó y me convertí en el hazmerreír de todos. Algunos incluso se burlaban de mí a la cara, diciéndome, Autumn, después de todo lo que te hizo tu exmarido, ¿cómo tienes la osadía de seguir viviendo? Si yo fuera tú, ya me habría tirado de un edificio de 18 pisos. No podía dormir por las noches, me sentaba junto a las ventanas, mirando las luces de la ciudad. Quemé mi estudio y destruí todo lo que Isen me había dado, como si eso pudiera borrarlo de mi corazón. Desahogué toda mi frustración, odiando como el chico que una vez me amó con todo su corazón me llevó al límite. Al final, me corté las venas. Aún recuerdo la sensación de mi vida escapándose gota a gota. Isen abrió la boca para explicarse, pero no le salieron las palabras. Al final, solo pudo inclinar la cabeza débilmente. Autumn, te lo compensaré, dijo en voz baja. No pude evitar reír. Lo había oído demasiadas veces. Después de que el padre de Lila falleciera, Isen se marchó a mitad de nuestra cena de compromiso diciendo que Lila tenía un problema y que necesitaba ver cómo estaba. El día de nuestra boda, Lila intentó suicidarse. Después de dejarme en nuestra suite nupcial, Isen se quedó con ella toda la noche.
Dudé entonces, preguntándome si debía continuar con esta relación, pero al ver lo agotado que estaba, me tragué mis dudas. Amaba a Isen, así que estaba dispuesta a soportar todas las dificultades a su lado. Cada promesa rota recibía la misma respuesta: Autumn, te lo compensaré. Isen siempre pensó que teníamos toda una vida juntos, pero olvidó que el amor puede desgastarse. Al final de mi vida anterior, no sabía si aún lo amaba o si solo era una obsesión. Me burlé y dije: Isen, te he pedido tan poco, pero incluso eso es demasiado para ti. Yo también soy la hija amada de mis padres. ¿Por qué debería dejar que me pisotees? Acabemos con esto de una vez. Al terminar de hablar, me giré para irme. Isen, presa del pánico, me agarró del brazo. Su cuerpo inestable casi tropezó y sus pálidos labios temblaron al hablar. No voy a aceptar esto. No puedo dejarlo pasar. Autumn, eres mi esposa, no puedes dejarme. Su voz tembló. Me solté del brazo y reí suavemente. Isen, ya nos divorciamos. Me obligaste a firmar los papeles del divorcio, me presionaste para que asistiera a la rueda de prensa para aclarar las cosas e incluso te aseguraste de que fuera al registro civil para finalizarlo. No puedes negarlo, ¿verdad? Isen se quedó paralizado cuando empecé a alejarme de nuevo. Incliné ligeramente la cabeza hacia él. Isen, tú e Hila hacéis una gran pareja. Su rostro palideció al instante. Había llegado a Harbor City en plena noche después de que su asistente rastreara mi itinerario. No había descansado ni un momento antes de venir a buscarme, pero cuando me vio con el vestido de novia y riendo con Mason, se detuvo en seco. De pie bajo el árbol junto a la caravana, me observó en silencio. No recordaba la última vez que me había visto sonreír con tanta sinceridad. Cada vez que estábamos juntos, siempre terminábamos discutiendo sobre Hila. Poco a poco, dejó de venir a casa, se quedaba en la oficina o bebía toda la noche con sus amigos. En ese momento comprendió con absoluta claridad que lo que le había dicho ese día en la oficina de asuntos civiles era sincero. Ya no lo quería, pero él no podía vivir sin mí. Dentro de la boutique nupcial, Mason y yo continuamos con los preparativos, ajenos al hombre que estaba afuera, observándonos en silencio. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? Ni siquiera Isen lo sabía. Solo sentía el dolor agudo de darse cuenta de que tal vez me había perdido para siempre. Estuvo afuera quién sabe cuánto tiempo. En un momento dado, incluso consideró irrumpir y golpear a Mason, advirtiéndole que se alejara de su esposa, pero al final no pudo hacerlo. Tenía miedo de cómo lo vería Hila. Isen, Autumn se fue hace un rato, murmuró Hila, tirando de la manga de Isen, sacándolo de sus pensamientos. Bajó la mirada para mirarla, con voz fría y ligeramente ronca. ¿Por qué estás aquí? Oí que Autumn se va a casar con otro. Me preocupaba que estuvieras triste, así que vine a ver cómo estabas, dijo ella suavemente. Justo cuando extendía la mano para abrazarlo, Isen frunció el ceño y le puso una mano firme en el hombro para detenerla. Sus ojos brillaron y la voz de Lila se volvió temblorosa. Isen, Autumn ya no te quiere, pero yo sí. Déjame casarme contigo, ¿de acuerdo? Isen nunca le había negado nada antes. Ella siempre había asumido que, después de que Autumn se divorciara de él, ocuparía naturalmente el puesto de señora Isen. Pero ahora la expresión de Isen se volvió gélida. Lila, ¿sabes siquiera lo que estás diciendo? Sí, Isen, te amo, confesó por primera vez. Isen esbozó una sonrisa pálida y amarga, pero cuanto más sonreía, más cerca estaba de las lágrimas. Jason le había advertido incontables veces: los sentimientos de Lila por ti no están bien, Isen. Si no puedes controlarla, arruinará tu matrimonio. Deberías enviarla a otro lugar. Quise alejarla antes de que fuera demasiado tarde, pero Isen nunca le creyó. Ahora se daba cuenta de lo ciego que había estado. Harbor City estaba lejos de la capital, pero una vez que algo llegaba a las redes sociales, no tardaba en descontrolarse. Al tercer día de los intentos de Isen por reconciliarse conmigo, Mason le envió pruebas de que Hila había falsificado mi informe médico. Mason también recopiló pruebas de cómo Isen había priorizado repetidamente a Hila sobre mí, incluso a costa de su carrera. Las pruebas se publicaron en línea, formando una narrativa condenatoria de la noche a la mañana.
La opinión pública se dividió drásticamente, pero ya no me preocupaba. Algunos acusaron a Hila de pagar la bondad con traición, arruinando mi matrimonio y provocando su colapso. Otros criticaron a Isen por su hipocresía, preguntándose por qué no podía devolver la bondad del padre de Hila con dinero o recursos en lugar de atormentar a su esposa hasta la desesperación y el divorcio. La reputación de Isen se desplomó y las acciones de su empresa flaquearon. Poco después descubrí pruebas de que Hila había escenificado fotos de ella y Isen juntos en un hotel. Incluso había contratado trolls en línea para insultarla, llamándola amante, con el fin de suscitar compasión. Mason difundió esta evidencia, convirtiendo las redes sociales en un campo de batalla caótico. Isen, abrumado, llegó a su límite. Planeaba enviar a Hila al extranjero, pero tras ver el tema viral, casi le estrangula en la cuneta. ¿Por qué lo hiciste?, le exigió furioso. Hila intentó apelar a las emociones, pero cuando su agarre se intensificó y apenas podía respirar, estalló en una risa histérica y admitió, sí, quería ser la señora Isen. Quería sacar a Autumn de mi vida. Isen, si de verdad la amaras, no habría tenido oportunidad de intervenir. Isen, consumido por la rabia, vomitó sangre y se desplomó. Un transeúnte grabó la escena en video, que rápidamente se viralizó. Las acciones de la empresa de Isen cayeron en picado y fue destituido de su cargo de director ejecutivo. En cuanto a Hila, su reputación quedó completamente destruida, sin más opción que abandonar el país. Pero el destino fue cruel. De camino al aeropuerto sufrió un accidente de coche mortal. El día de mi boda, Mason organizó una gran ceremonia con flores que llenaban la ciudad y fuegos artificiales que iluminaban la noche. Se convirtió en el tema de conversación de todos cuando un invitado comentó en broma que casarme con Mason debía de haber sido el resultado del buen karma de mi vida pasada. Mason soltó una risa fría e inmediatamente los hizo escoltar fuera del lugar. Durante los votos matrimoniales, Mason habló abiertamente: no soy más que el yerno de la familia Chu en esta vida. Pertenezco a la familia Chu en la vida y en la muerte. Seré un fantasma de la familia Chu. Aunque mi corazón no le perteneciera por completo a Mason, su inquebrantable devoción hacia mí nunca flaqueó. En nuestra noche de bodas me abrazó con fuerza, como si temiera que pudiera irme o desaparecer. No fue hasta que le exigí respuestas que supe que Isen se había quitado la vida. Antes de morir, recuperó la lucidez por un breve momento y le envió a Mason el informe médico que había dejado en el estudio, junto con una carta dirigida a mí. La carta era larga, cada palabra estaba impregnada de culpa. Describía una pesadilla que había tenido. En el sueño, me obligaba a divorciarme de él y, cuando me negué a ceder, conspiró contra mí y me tendió una trampa, enviándome a la cama de otro hombre. Al final, estaba tan desesperada que me corté las venas y me quité la vida. Escribió que el Isen del sueño no pretendía llevarme a tal desesperación, solo quería que agachara la cabeza y me rindiera. Nunca imaginó que eso resultaría en mi muerte. Sobre todo, confesó que no sabía que mi enfermedad era real, juró que si lo hubiera sabido, jamás me habría tratado así. Escribió sobre cómo, en el sueño, al ver la sangre cubriendo el suelo del baño, se le rompió el corazón, deseó haber sido él quien muriera. La carta terminaba con 2 frases. Afortunadamente, los sucesos del sueño no ocurrieron. Lo siento. Solté una risa fría al leerla. Al final, tiré la carta a la basura junto con el informe médico. Mason frunció el ceño ligeramente. Mississippi, murmuró. Respondí suavemente: la antigua Autumn estaba enferma, pero ya no soy esa persona. Dejarlo me curó. Tras una larga pausa, el ceño fruncido de Mason dio paso a una sonrisa resignada pero cariñosa. Lo miré y le devolví la sonrisa. Afortunadamente, en esta vida, no se perdió nada.